Bienvenidos al programa anual de capacitación de Bormac Candamios. En esta ocasión se impartirá el tema manejo y almacenamiento de materiales. Objetivo: eliminar peligros y reducir los riesgos asociados con las actividades de manejo y almacenamiento de materiales, con la finalidad de que se realicen las actividades de forma segura para salvaguardar y preservar la vida del trabajador, evitando daños a su condición física y o el deterioro de la salud y previniendo daños a las instalaciones. Esto aplica para todos los colaboradores de Bormac que realicen sus actividades de manejo y almacenamiento de materiales dentro del territorio nacional. Para una mejor comprensión del tema, debemos tener en cuenta los siguientes conceptos básicos. Almacenamiento: la acción de colocar los materiales o contenedores de modo ordenado, en elementos estructurales, estantes, plataformas o en una estiba, por medio de uso de maquinaria o de manera manual. Capacidad de carga: el peso en kilogramos o toneladas que una máquina o dispositivo mecánico es capaz de levantar y de bajar sin que ninguna de sus partes sufra deterioro, conforme a las especificaciones del fabricante. Carga manual: la actividad que desarrollan uno o varios trabajadores para levantar, bajar, jalar, empujar, trasladar, transportar y o estibar materiales, empleando su fuerza física o con auxilio de vehículos de una, dos o más ruedas, sin locomoción propia, como carretillas, diablos o patines, entre otros. Equipos auxiliares: los vehículos de una, dos o más ruedas, sin locomoción propia que se utilizan como apoyo para la carga manual en el transporte de material a granel o empaquetados a distancias relativamente cortas, que son soportados parcialmente y o impulsados por trabajadores. Manejo de materiales: la acción de levantar, bajar, jalar, trasladar, transportar y o estibar materiales de manera manual o con ayuda de maquinaria. Maquinaria: el conjunto de máquinas, vehículos o equipos que se emplean para levantar, bajar, jalar, empujar, trasladar, transportar y o estibar materiales. Obligaciones del patrón. 1. Contar con un programa específico para la revisión y mantenimiento de la maquinaria empleada en el manejo y almacenamiento de materiales. Este mantenimiento preventivo se debe de realizar al menos una vez al año o conforme lo indique el proveedor, fabricante, por personal capacitado para ello. 2. Contar con procedimientos para la instalación, mantenimiento y operación de la maquinaria para el uso de manejo y almacenamiento de materiales y atención a emergencias, así como de las actividades para el manejo y almacenamiento de materiales de forma manual. 3. Hacer cumplir las medidas y condiciones de seguridad para realizar las actividades de manejo y almacenamiento de materiales. 4. Proporcionar a los trabajadores el equipo de protección personal requerido para las actividades de manejo y almacenamiento de materiales, de acuerdo con los riesgos a los que están expuestos, y de conformidad con lo que señala la NOM 017 STPS 2008, o las que la sustituyan. 5. Contar con y tener disponible un manual de primeros auxilios, para atención a emergencias relacionada con los riesgos a los que están expuestos los trabajadores en el desarrollo de sus actividades de manejo y almacenamiento de materiales. 6. Practicarle exámenes médicos de acuerdo a la actividad específica de los trabajadores, sujeta a seguimiento clínico anual o a la evidencia de signos o síntomas que detonen un posible trastorno músculo-esquelético laboral. Estos exámenes médicos deben ser realizados por un médico con conocimientos en medicina del trabajo y de conformidad con lo establecido en las normas oficiales mexicanas que emitan la Secretaría de Salud y o la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 7. Informar a los trabajadores sobre los riesgos a los que están expuestos en el manejo y almacenamiento de materiales. 8. Brindar capacitación y adiestramiento a los trabajadores que realicen actividades de manejo y almacenamiento de materiales. 9. Mantener un registro sobre el mantenimiento a la maquinaria empleada para el manejo y almacenamiento de materiales.
Obligaciones de los trabajadores. 1. Cumplir con las medidas y condiciones de seguridad para realizar actividades de manejo y almacenamiento de materiales. 2. Informar al patrón acerca de cualquier condición insegura que se detecte, en cuanto al funcionamiento de maquinaria y equipo que se utilicen en el desarrollo de actividades de manejo y almacenamiento de materiales. 3. Recibir la capacitación y adiestramiento proporcionada por el patrón en cuanto al manejo y almacenamiento de materiales. 4. Hacer uso correcto del equipo de protección personal, así como mantenerlo en buen estado y dar aviso al patrón de cualquier desperfecto que le encuentre. 5. Operar maquinaria y equipos auxiliares que tengan asignados para el manejo y almacenamiento de materiales de manera segura. 6. Tener orden y limpieza el área de trabajo. 7. Someterse a los exámenes médicos anuales o aquellos a los que el patrón le solicite. A continuación se mostrarán los requisitos para el manejo y almacenamiento de materiales por uso de maquinaria y de forma manual. Número 1. Se deberá de contar con un programa de revisión y mantenimiento de maquinaria que se utilice para el manejo y almacenamiento de materiales, así como los registros de ejecución. Este programa debe de considerar el tipo de maquinaria y su número de identificación, qué actividad lleva a cabo y con qué periodicidad, el tipo de revisión y mantenimiento, fecha y responsable, así como llevarse a cabo conforme a las condiciones del fabricante. Número 2. En las actividades de manejo y almacenamiento de materiales en los centros de trabajo mediante uso de maquinaria, se deberá contar con procedimiento de seguridad para su instalación, operación y mantenimiento, elaborados de acuerdo con los manuales, instructivos o recomendaciones del fabricante. Número 3. Para la instalación de maquinaria empleada en el manejo y almacenamiento de materiales se debe considerar el área donde se instalará, en cuanto a estabilidad y resistencia. Tomar en cuenta las distancias mínimas de seguridad con respecto a construcciones, estructuras, líneas eléctricas u otro tipo de maquinarias. Las distancias a líneas eléctricas energizadas están establecidas en la tabla 1, distancias mínimas de seguridad a líneas eléctricas energizadas. El tipo de combustible o energía que las alimentará y las medidas de seguridad proporcionada por el fabricante. Número 4. Procedimientos de seguridad. Estos procedimientos deben de incluir: a. El estado y presentación de los materiales. b. Los riesgos inherentes a la maquinaria. c. Materiales a manejar. d. La carga, descarga, transporte, traslado y estribo de materiales. e. Elementos de sujeción de materiales. f. Ubicación de zonas de tránsito. g. Identificación de condiciones peligrosas y factores de riesgo. h. Medidas de seguridad de manipulación de materiales. I. Códigos y señales entre operador de maquinaria y ayudante. Número 5. Contar con procedimiento de seguridad para revisión y mantenimiento de maquinaria a utilizar en el manejo y almacenamiento de materiales. Este procedimiento debe considerar la delimitación y señalización de área de trabajo, herramientas adecuadas, de ser necesario el bloqueo de energías conforme lo marca la NOM 004 STPS 1999 o la que lo sustituyan, el manual de mantenimiento del fabricante, la identificación de factores de riesgo y medidas de seguridad a adoptar. Número 6. Considerar un procedimiento para la atención de emergencias por el manejo y almacenamiento de materiales. Número 7. Contar con botiquín de primeros auxilios disponible para todo el personal ocupacionalmente expuesto. Almacenamiento de materiales. Los centros de trabajo deben de considerar para el almacenamiento de materiales espacios específicos. Las áreas de almacenamiento deberán considerar: a. Pisos firmes con resistencia mecánica teniendo en cuenta el peso de las estivas que soportarán. b. La delimitación de áreas y el orden y limpieza de las mismas, señalización conforme a la NOM 026 STPS 2008 o la que la sustituyan, así como avisos de capacidad máxima, número de productos,
contenedores o cajas según aplique. C. Pasillos de circulación amplios, espejos convexos, ventilación e iluminación adecuada, medios físicos en el piso para reducción de velocidad. Para el almacenamiento de materiales se considerará a. Asegurar que las estructuras, estantes y o plataformas cumplan con su capacidad de carga, así como el establecimiento de alturas máximas de los mismos. B. Evitar que se bloqueen los accesos a rutas de evacuación y equipos de emergencias, sistema de alarmas, iluminación y ventilación. C. Condiciones de seguridad, pasillos de circulación amplios, espejos convexos, ventilación e iluminación adecuada, medios físicos en el piso para reducción de velocidad. D. Contar con protecciones resistentes para absorber golpes, colocar el material de tal forma que en la parte inferior siempre se coloque lo de mayor peso, colocar calzas en la parte inferior. E. Queda prohibido que los materiales sobresalgan con aristas filosas o puntiagudas a los pasillos de tránsito, que los materiales no se recarguen en las paredes y que no se utilicen estantes, plataformas, estructuras dañadas para el almacenamiento de materiales. Almacenamiento de materiales. Otras consideraciones. Antes del almacenamiento de los materiales se debe realizar una inspección de los elementos estructurales, plataformas y estantes para eliminar peligros y reducir riesgos para el personal ocupacionalmente expuesto y daños a las instalaciones. Contar con un programa de mantenimiento para los elementos estructurales, estantes y plataformas. Mantener un registro sobre el programa de mantenimiento a elementos estructurales, estantes y plataformas y que éste se encuentre disponible. Medidas de seguridad general en el manejo y almacenamiento de materiales. Previo al inicio de jornada se debe realizar una inspección visual y de ser necesario una prueba funcional de la maquinaria. Estas pruebas se realizan con el fin de verificar el buen estado y funcionamiento de los controles de operación y de emergencia, dispositivos de seguridad, etc. y en el caso de detectar alguna condición insegura no se podrá llevar a cabo la actividad y se debe de reportar inmediatamente al patrón. Que las maquinarias cuenten con dispositivos de paro de emergencia y aviso de capacidades máximas. En el área se debe de disponer al menos de un extintor acorde al tipo de fuego que se pueda generar en el sitio. La cantidad de extintores presentes en el área de trabajo dependerá del resultado del análisis de riesgo de incendio. Delimitar el área de trabajo de operación de maquinaria que maneje o almacene materiales y contar con señalización de velocidades máximas, precaución, cruce de peatones, así como la colocación de espejos convexos en pasillos de circulación y de ser necesario medios físicos en el piso para reducir velocidad. Supervisión constante a los trabajos en cuanto al correcto uso del equipo de protección personal en todo momento, en el desempeño de sus actividades. Hacer revisiones periódicas a la maquinaria como lo indica el fabricante con personal capacitado o cuando éstas presenten condiciones anormales de operación, sustitución o reparación de piezas sometidas a algún esfuerzo. Que la maquinaria cuente con sus guarda de protección en las partes que puedan generar algún riesgo a los trabajadores como lo indica la NOM 004, STPS 1994, o las que la sustituyan. Prohibir que se excedan la capacidad de carga máxima o el dejar la carga suspendida sin la presencia del operador. El área de trabajo debe de permanecer libre de obstáculos, al fin de evitar cualquier riesgo a los trabajadores. Prohibir que las mujeres en estado de gestación y menores de 18 realicen actividad con maquinarias, actividades de instalación, operación, manejo y almacenamiento de materiales.
A continuación se les aplicará un examen de aptitud. Gracias por su atención.